estamos en el aire. Buenas. Acá estamos de vuelta con Planeta Loco en vivo. Sí, en vivo. No estamos grabando, nos estás escuchando. Gustavo, ¿quién te habla? Que me habrás extrañado. Y yo a ustedes. Sí, Sandrita. Hola, buenas tardes a todos. Re feliz por haber llegado en este día de maestría, Gustavo, acá en la radio. Sí, sin problema hemos llegado a esta zona. Sé que la han pasado mal, la están pasando mal algunos. Bueno, después vamos a profundizar el tema del clima, el tema de la agua. El cambio del eje magnético que hicimos el martes pasado. Todo lo que está pasando con respecto a lo que se manifiesta como naturaleza o medio ambiente que estamos viviendo y que tiene que pasar, lo que está pasando en la Argentina en particular, y también tenemos para profundizar con lo que está pasando en geopolítica a nivel global, que también está atado a las cosas que nos están ocurriendo aquí. Mes 11, Gustavo. Ya estamos terminando el año y está precipitando en forma acelerada, como dijimos, todos los procesos importantes que tenemos todos para llevar adelante. Nos incluimos los que les estamos hablando. Acuérdense que tenemos unos teléfonos, nos pueden llamar al 4262-3797, 4262-3819. Cuando te pongamos un temita musical, después de hablar un rato, como para que, si querés comentarnos algo, saludarnos, nos llames, y si no, obviamente en el Face, en Internet, como siempre, ¿no, Sandrita? Así es. Nos ubica en Planeta Loco. Muy nos mandan bien. Una solicitud de amistad, y si no, pueden ir a YouTube. ¿Sí? Hay varias personas que nos han estado diciendo que quieren los programas anteriores, Gustavo. Van directamente a la página nuestra que tenemos en YouTube y ponen Planeta Loco Radio. Y ahí aparecemos. Y allí están todos los programas, uno al ladito del otro, por fecha. Así que absolutamente todo desde hace bastante tiempo que lo estamos poniendo. Exacto. Así que bueno, pueden, si a alguno le interesa, enganchar los distintos programas, ya sea por la información o por las meditaciones que hay ahí, que saben que son siempre distintas. Bueno, si es la primera vez que nos estás escuchando y te enganchaste justo ahora, este programa se llama Planeta Loco porque hablamos justamente de lo que pasa en nuestro planeta, en nuestro ser, en cada una de nuestras realidades desde otro lugar. Y te vamos a contar las cosas que no te cuenta nadie. Y vamos a hablar de los temas que no habla nadie. Y te vamos a dar una explicación de lo que está pasando con algunos datos que no vas a encontrar en ningún medio de comunicación normalmente, o lo que suele ocurrirnos, te lo comentamos acá, y dentro de 10, 15 días, 20, lo vas a ver en los distintos medios de comunicación que tenemos dando vuelta. Así que bueno, Sandrita, primero gracias a Sandri y un beso grande por estos días anteriores, estos lunes anteriores que estuvo haciendo el aguante con el programa. Les pido disculpas a todos por no haber podido estar. Un placer, Gustavo, así que bueno, aquí estamos, vamos a empezar. Mejorando, me han dicho eso. Bueno, está bien, esto de pararse acá frente a un micrófono, si agarramos los primeros programas de Planeta Loco y anterior a Planeta Loco que hacíamos con otra gente, parecíamos la momia. No, esto es así, uno después va fluyendo, se va poniendo cómodo, va entendiendo esto de los ritmos que te permite, y la magia que te permite esto de hablar para todos sin que estemos todos, y está bueno, y está muy bueno. Sí, en realidad, Gustavo, para nosotros rescatamos que es un honor venir, porque no vivimos acá, justamente en la zona sur, ¿no? Venimos hacemos un tranco para llegar acá, pero bueno es llevar la buena nueva desde otro lugar, desde un lugar totalmente nuevo y no conocido a toda nuestra audiencia, está genial, está re bueno. Está muy bueno, y uno quiere compartir con toda la gente de la zona, porque tenemos un montón de amigos, un montón de vivencias, información y comentarios que tenemos dando vuelta. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuántas cosas que vienen pasando? Como ustedes saben, nosotros hemos hecho mención en alguno, creo que Sandra estuvo leyendo algún tipo de información, en programas anteriores hemos estado comentando de ciertas situaciones que se habían precipitado a partir del día 17 de noviembre, donde hubo una reunión en Milán muy importante entre distintos grupos de poder a nivel global, ustedes ya saben porque se los hemos explicado, y a partir de ese momento comenzó a precipitarse una serie de situaciones
situaciones nuevas. Esas situaciones nuevas tenían que ver con el aparente nuevo control del planeta, haciéndose hincapié en la multipolaridad, dejando de lado la unipolaridad o el nuevo orden mundial como se lo conoce habitualmente. Y en estos tiempos hemos visto una serie de extrañas maniobras en los mercados financieros y a nivel global que la semana pasada dejaron claro que estamos sobre finales de ciertas situaciones de manejo a nivel global con ciertos personajes digamos que han estado asociados en la historia del planeta a ciertos planos espirituales, como les hemos comentado en su momento, que necesitan el miedo, el dolor para sostener su realidad o que se manifieste la misma. La señal más clara que estamos teniendo en estos momentos fue el saqueo que se está llevando adelante del mayor Fondo Nacional de Pensiones de Japón por el propio gobierno japonés, que si ustedes se acuerdan, es un gobierno que ha estado asociado a ciertos bancos centrales del mundo, a ciertos grupos de poder, a los que manejaban hasta hace poco la Reserva Federal. Aparte fue impuesto porque no es del linaje original de los reyes verdaderos. No, exactamente. Hay una maniobra con eso. De hecho, en Japón hay una pelea muy fuerte entre lo que es el nacionalismo, sostenido por lo que es el linaje, digamos, de la nobleza japonesa, y los grupos que hoy están ostentando este poder, de los cuales después vamos a hablar un poquito más. Esto lo que ha permitido a estos grupos de poder es ganar un poquito más de tiempo, porque han apuntalado el mercado de los bonos y las acciones gubernamentales de los Estados Unidos. Lo que no van a poder es cambiar el panorama en forma fundamental. Lo que tratan de hacer es estirar la agonía para tratar de negociar algo, llevar a una posición digamos, de no vuelta, de no retorno dentro de su esquema de generar cierto daño. Lo que ha sucedido en la semana pasada en los mercados es muy importante. En primer lugar, la Junta de la Reserva Federal, como ya habíamos estado hablando, bajo una nueva administración, como se comentó ya en semanas anteriores, comenzó a cambiar las políticas de base y anunció la semana pasada que ya no va a comprar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Deja de financiar a el gobierno americano. Después tenemos que Singapur, el mercado financiero más grande de Asia, permitió el libre comercio en el yuan chino, siguiendo a otros centros financieros muy importantes que han hecho esto antes, como Londres, Frankfurt, Seúl, París, Luxemburgo, Taiwán, Macao y Hong Kong, y alguno más que me estoy olvidando seguramente. A continuación, lo que hizo el gobierno japonés fue anunciar una gran expansión de impresión de dinero por valor de 80 billones de yuanes, así como el saqueo de los fondos de pensión, de inversión de pensiones que tiene el gobierno, como si fuera el dinero del ANSES de acá de la República Argentina, por 127 billones de yenes. Lo que hizo el gobierno japonés con este dinero es comenzar a invertir en bonos del gobierno de los Estados Unidos, en valores de propiedad que todavía posee justamente los grupos de poder, que desde su, digamos, búnker central, que es la Reserva Federal, el nuevo grupo de poder dejó de financiarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a Japón, negociaron con los muchachos que todavía manejan el tema ahí, generaron yenes para tratar de seguir financiando, digamos, ¿cómo se llama? La expansión y el manejo que necesitan a partir de cierto gasto que generalmente está priorizado sobre el tema militar y el sostenimiento, acuérdense, del dólar como moneda de reserva mundial asociado a la utilización o al mercado del petrodólar. Entonces, lo que ocurrió con esto fue que estuvimos viendo un alza de los mercados y una revalorización de la moneda americana, del dólar, que es un dólar fuerte que tiene un impacto negativo hacia adentro de los Estados Unidos porque obviamente afecta a las exportaciones. Entonces, esto también disparó una guerra de divisas, donde los chinos han respondido a esta impresión con una gran impresión de yuanes para equilibrar los flujos de dinero en la región de Asia. Sin embargo, sobre esta guerra de tipo económica y financiera que está ocurriendo entre Asia y Occidente, digamos, entre China y los Estados Unidos, o ciertos personajes de China y ciertos personajes de los Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta que China, obviamente, en estos momentos es mucho más grande que los Estados Unidos.
Por ejemplo, sabemos que está produciendo 11 veces más acero que los Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de reservas de divisas del mundo en estos momentos, y que tiene la mayor cantidad de oro en estos momentos a nivel global. Esto lo hemos explicado en muchísimos programas acá, de cómo se ha ido construyendo esta historia. Hay una mayor participación en el comercio mundial y tiene un superávit comercial acumulado masivo con los Estados Unidos. Lo más importante y lo más revelador que podemos tener en cuenta en estos momentos es el mayor volumen de exportación de China a los Estados Unidos, si tenemos en cuenta que dicho volumen está sostenido por cierta tecnología, por ejemplo en equipamiento de ordenadores, mientras que los Estados Unidos exporta a China normalmente otro tipo de elementos menos elaborados o ¿cómo se llama? Exportaciones de tipo financieras, ¿no? Apalancamiento con distintos tipos de bonos que generaron las distintas burbujas especulativas que han ido explotando dentro de China. También lo hemos mencionado en este programa más de alguna oportunidad. Y además también tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que la alianza BRICS, de la cual forma parte China, controla en estos momentos 188 países, 188 naciones, la mayor economía del mundo, sí, y más del 80% de su población. Entonces quiere decir que con esta maniobra que han hecho con Japón, estos muchachos que tratan de sostener la unipolaridad y no la multipolaridad, ganan tiempo, pero en el fondo será un tiempo que tratarán de negociar algún tipo de pacto o solución o tratar de seguir sosteniendo alguna situación de privilegio para estos grupos de poder. De hecho, no solamente hubo una respuesta de estos grupos de poder dentro de Japón desde lo económico, también lo hubo con una serie de arrestos de ciertos personajes asociados a el mundo de las artes marciales y de ciertos grupos internos japoneses que es como si fueran logias o masónicas de Occidente, digamos, para que ustedes los entiendan, inclusive con algunos maestros Illuminati importantes internados en hospitales psiquiátricos. O sea, hay una guerra interesante de los propios grupos de poder en estas negociaciones que se están dando a nivel global. Lo hemos venido comentando aquí también en varias oportunidades. Acuérdense que todo el sistema de poder asociado a los bancos centrales o los grupos que pertenecían al control de ciertos bancos que sostenían bancos privados, acuérdense de la Reserva Federal, en el caso de Japón estaban sostenidos por el ex premier Nakasone con un grupo que se lo conoce como Seiwakai, que son los soldaditos de los personajes de Bush en la zona de Asia, para que lo entendamos de alguna manera. Lo que está ocurriendo también es una amenaza que están generando los japoneses en asociarse con Corea del Norte para formar una zona unificada que se llamaría Copan o algo parecido, con potencia nuclear, digamos, utilizar el armamento que no tienen los japoneses, que sí tienen los coreanos, y mezclar la tecnología y demás, para tratar de generar un freno sobre la expansión de China en la zona de Asia. Que esto en realidad está ocurriendo porque obviamente los chinos están tratando igual de hacer su negocio, ¿no? O sea, dentro de la multipolaridad están tratando de sostener ciertas cosas en particular. La respuesta a esto fue inclusive un ejercicio militar conjunto que hicieron los Estados Unidos, los rusos y los japoneses hace una semana, 10 días atrás, para que ustedes entiendan cómo se mueve rápidamente todo el sistema todo el tiempo, ¿no? En esta serie de pulsadas que se van dando. Entonces, es genial, porque en realidad es algo totalmente ficticio que ellos están elaborando. No, obviamente. Siguen sosteniendo desde la mentira. No lo pueden ver. No lo pueden ver absolutamente, entonces siguen sosteniendo dentro de la vieja frecuencia. Tienen que seguir sosteniendo ese miedo, ese dolor, generar inconvenientes para que la gente compre esta historia. Dentro de los propios Estados Unidos, obviamente, hay una serie de situaciones complicadas. Sabemos que ahora vienen las elecciones legislativas, de hecho mañana, unas elecciones que no van a tener
un sistema electrónico, sino que lo van a hacer con papeles de nuevo para tratar de evitar que le manipulen las elecciones y haya una serie de representantes nuevos en el Congreso americano que no estén manipulados por los grupos de poder que se mantienen en Wall Street. Pues situación muy común y muy denunciada por los propios legisladores americanos desde dentro del Congreso, cada vez con más fuerza. Inclusive tengamos en cuenta, que lo hemos mencionado en programas anteriores, que aparentemente dentro de los propios Estados Unidos ha habido una especie de golpe virtual de parte del ejército americano hacia adentro, con el control de determinadas zonas o áreas sensibles, a nivel de controles de bases muy específicas dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos contra otro tipo de grupos. Esto lo vemos muy claramente en lo que está pasando hoy en la zona de Siria, Irak y demás con ISIS, donde por un lado tenemos a los Estados Unidos en teoría bombardeando a las tropas de ISIS, que no son otra cosa que mercenarios, armados por la élite. Entrenados por la CIA, por el Mossad, en particular en estos momentos manejados aparentemente por el Mossad, sostenidos por Arabia Saudita, reclutando giles por distintos lugares para sostener eso y haciéndoles creer que son toda una manga de animales, haciendo matanzas. ¿Por qué? Porque necesitan generar mucha violencia con poca gente, entonces necesitan demostrar miedo, generar miedo haciendo matanzas así en lugares determinados, porque no tienen masa crítica para sostener, sino lo que son en serio en todos lados. Una de las razones, Gustavo, por ejemplo, en YouTube fueron tremendos los videos cuando de las matanzas de los niños, por ejemplo, porque a quién no conmueve. La idea, obviamente, pues imaginan que 15, 20 o 30.000 tipos no van a poder controlar un territorio como le están queriendo controlar. ¿Qué necesitan hacer? Una propaganda de lo que no son, sostener un monstruo de lo que no son, ¿tá? Es ficción animalesca, exacerbada, que están sosteniendo desde los medios de comunicación, para seguir toda esa frecuencia baja en todos esos lugares y poder seguir discutiendo otro tipo de cosas. También al respecto tenemos que tener en cuenta cuál es el comportamiento de los distintos países europeos dentro de este esquema. Nosotros estuvimos hablando, creo que lo mencionaste en programas anteriores, lo del accidente del presidente de la Total, accidente entre comillas. Ustedes saben que cuando se mueren algunos de estos personajes, en realidad no hay ningún accidente. Si ustedes se recuerdan, previamente al accidente, los franceses habían decidido salir del petrodólar y se habían puesto de acuerdo para comprar y vender con los rusos en rublos, ¿sí? Y de hecho tenían 2 portahelicópteros ya prácticamente listos, que se había frenado con el tema Ucrania, y al resolverse el tema Ucrania en Milán, volvían a querer vender los portaaviones, y obviamente los muchachos que están en contra de esto tenían que generar algún tipo de evolución y de amenaza concreta, y esa es una, entre otras, porque obviamente también están haciendo con las plantas nucleares francesas amenazas como han hecho en su momento con las plantas nucleares japonesas. Qué interesante. Exactamente. O sea, el hecho de tener plantas nucleares los hace muy vulnerables a los países, porque son muy factibles de cualquier tipo de ataque o situación de falsa bandera. O sea, que hay que tener en cuenta eso también. De verdad, porque si te disparan tecnología cuántica. Que le cambian la frecuencia en un lugar de esos, y obviamente, digamos, utilizan una especie de HARP más refinado y hacen un desastre. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que los británicos están alejándose de estos grupos de poder, con una purga hacia adentro muy importante de sus estructuras de poder, con el tema de la pedofilia. Acuérdense los juicios que se están sosteniendo desde Bruselas al respecto, y el movimiento global que están haciendo para distanciarse de la Unión Europea. Les recuerdo las barreras de tipo migratorias que están enojando a Merkel en Alemania y a los demás países en la Unión Europea, que amenazan con expulsar directamente a los ingleses de la Unión. Y yo creo que los ingleses nunca hacen algo sin buscar otra cosa, así que si están haciendo eso es porque efectivamente quieren tener una justificación para salirse de algo que se está cayendo a pedazos, y que además ya han apostado a manejarse desde otro lugar con los chinos, ¿no? Acuérdense que han sido
pioneros en reconocer el yuan chino, y que saben que va a sustituir al petrodólar como moneda de reserva mundial. Yo no sé si va a ser el yuan específicamente, yo creo que va a salir de una canasta de monedas donde el yuan va a estar también, esa moneda de reserva mundial, y seguramente los chinos lo que sí van a poner de respaldo para tener un control más acabado de la historia va a ser el oro que están teniendo atrás de respaldo. No creo que aten su moneda porque les puede generar un problema hacia adentro por falta de competitividad en algunas situaciones que se les va a complicar. Ese es el punto, Gustavo, que seguramente esto también es parte de la transición, porque a nivel mundial va a llegar una moneda que nos identifique a todos de otro lugar. Hasta que un día dejemos de prescindir. No, exactamente. Ese es el punto clave. El punto de inflexión es que en algún momento en los próximos 20 años, no creo que pase eso, aunque parezca poco, va a desaparecer totalmente el sistema como lo conocemos de monedas electrónicas, billetes. Lo venimos anunciando. Lo venimos diciendo hace rato. O sea, acá el intercambio, cuando estén resueltas la matriz energética, cuando estén resuelta el conocimiento, cuando esté resuelto un montón de cosas, pasa por dar lo que tu don, como dice siempre Sandra, por intercambiar esos dones que tenemos cada uno como seres humanos, tus talentos únicos, innatos, y ver cómo nos manejamos desde ese lugar. Aparte, hay algo fundamental que puede suceder, ¿no? Los seres humanos, cuando cada uno de nosotros vivamos en un punto de equilibrio o quinta dimensión, imagínense, ¿sí?, que vamos a ponernos de acuerdo entre todos, escuchando al otro y desde otro lugar. Exactamente. Ya no nos vamos a pelear como ahora. No, ni por casualidad, va a estar el amor incondicional un poquito más afianzado. Bueno, por el otro lado, acuérdense en el tema de Ucrania, que comentamos que se había arreglado, se pusieron de acuerdo con cómo le van a pagar a los rusos están como más buenos, reconocen al gobierno. También el otro gobierno comenzó a reconocer a los otros. Hubo elecciones en estos días en las provincias esas cercanas que van a terminar siendo reconocidas. De hecho, igual por las dudas, los rusos están mandando una serie de aviones estratégicos con bombas nucleares para todos lados, como para que de alguna manera, si alguno tiene alguna duda, siga reflexionando. Nada, se está jugando todo, o sea, es una pulseada donde se ponen todos los elementos arriba de la mesa. Después tenemos el tema de Canadá. Ustedes vieron que pasó como un hecho importante en un país muy tranquilo, como que efectivamente hubo una especie de atentado. Dicen que hubo un atentado en el Parlamento por un tiroteo. Lo interesante de esto es que también parece que fue preparado. Todo eso no es verdad. Que el incidente del tiroteo fue preparado porque se han empezado a ver videos donde resulta que 15, 20 minutos antes de que eso pase llegaba la policía. Y había un montón de patrulleros y de cosas en la puerta. Quiere decir que alguien sabía que algo estaba armado y que lo tenían que precipitar de alguna manera. Acuérdense que puede haber manipulación de personas en particular. Acuérdense del MK Ultra, acuérdense del chico ese que no se acuerda nada, que entró a disparar en el cine, ¿se acuerdan? En la película Batman. Acuérdense de estas cosas que comentamos porque se van repitiendo. Bien. A ver. Por otro lado, tenemos dentro de unos pocos días una reunión del G20 muy importante en Australia, de la cual seguramente se van a desprender una serie de anuncios muy importantes. Gustavo, recordemos que Australia es la hermana gemela de Argentina. Sí, es la hermana gemela de Argentina. Energéticamente, ¿no? Sí, que hablan inglés. Pero bueno, se supone que en Australia, en esa reunión del G20, se podría comenzar a anunciar el plan para reemplazar la actual arquitectura global disfuncional que estamos teniendo, y puede llegar a aparecer realmente la nueva arquitectura con mayor claridad. Arquitectura que, digamos, obviamente sostienen los BRICS desde un lado, los propios chinos desde el otro, los rusos desde el otro, y en la cual aparentemente, por lo que uno sabe y está entendiendo, también ha entrado los rusos y otros países importantes en esta historia. Por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta que estos cambios vienen también con toda una situación de cambios a niveles espirituales, porque ustedes acuérdense que lo que nosotros estamos viendo como realidad, como esto que les estamos contando,
digamos, son hechos que se precipitan en función de otras cosas que están pasando en lugares donde vos no ves, donde muchos no ven, y donde nosotros a veces tenemos la suerte de tener algún espía que nos cuenta qué es lo que pasa. La bendición. Exactamente. Es una bendición. En esas multidimensiones somos seres multidimensionales, somos seres que tenemos muchos planos, muchas realidades cuánticas. Algunos tenemos la posibilidad, en realidad todos, lo único que no lo practican muchos de ustedes que nos están escuchando, todos tenemos la posibilidad de acceder a esos campos y ver qué pasa en esos campos, en esos lugares, en esas multidimensiones y cómo se expresan o no se expresan después. Y lo que nosotros sabemos que está ocurriendo es que hay un cambio irreversible en esos puntos, en esos lugares, en esas multidimensiones donde se sostiene esa proyección de esa realidad, esa proyección holográfica, como se dice normalmente, que nosotros conocemos como realidad manifiesta. Bueno, en esos lugares hay cambios tan profundos que inclusive podemos estar cada vez más cerca de situaciones inverosímiles desde el punto de vista, si ustedes quieren, espiritual, desde el punto de vista religioso, no espiritual, porque el cambio espiritual es inexorable para absolutamente todos. Pero digamos, dentro del esquema de el paradigma religioso, o sea, aquellos situaciones de encuadramiento que hay a nivel global para sostenernos dentro de ciertos límites a los seres más espirituales que el resto, digamos, para ponerlo de alguna manera, hay una transformación bastante importante, donde vamos a ver que de a poco se va a buscar una apertura, una relación distinta, en todas las religiones va a pasar, y van a tratar de unificar criterios. Y también eso está muy asociado a los procesos internos que están habiendo en todos esos lugares y en todas las frecuencias de energía de esos lugares. Inclusive ha habido un cambio muy importante en la frecuencia vibratoria, en la frecuencia de energía del propio Vaticano, lo que hace suponer que, digamos, por lo que la información que también tenemos, que efectivamente estas peleas que se ven por arriba con respecto a ciertas tendencias de apertura más o menos que está sosteniendo el Papa Francisco con los grupos de poder adentro, en realidad es lo que se ve como la punta del iceberg, ¿sí? Lo más interesante es lo que se discute que no nos enteramos, que tiene que ver con otras cosas que están asociadas a la historia de la humanidad. Y lo que él también se está permitiendo hacer, porque todo es muy despacito, Gustavo, obviamente, porque en ese nivel también él tiene, como siempre recordamos, sus votos, de los cuales él no se puede correr. Exactamente. De hecho, se sabe por las logias Perdue y otras italianas muy importantes, que de alguna manera se está tratando de sostener un nuevo centro, si ustedes quieren, de energético, de manifestación, de poder de estos multidimensiones de baja frecuencia, de adoración de estas multidimensiones de baja frecuencia en la misma Italia, en otro lugar. Por lo menos ya no se hacen las pizzas negras en el Vaticano, Gustavo. Por ejemplo, efectivamente ya no hay cosas raras ahí adentro, sino que están buscando evidentemente hacerlas en otro lugar porque hay un cambio hacia adentro que lo están sintiendo. Esto es muy importante, muy pero muy importante. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque está pasando. Entonces, estamos ante una situación de combos muy interesante, donde se acelera todo este proceso de una manera irreversible, donde van a comenzar a aparecer instituciones que van a reemplazar a las viejas instituciones del paradigma viejo, donde va a aparecer una moneda que va a ser una moneda promedio, una canasta de monedas que va a representar a los distintos países más importantes o regiones más importantes del planeta. Eso va a generar un equilibrio dinámico, evitando las guerras de monedas que estamos teniendo en estos momentos. Tenemos que prestar atención al respecto de qué está pasando con esta revaluación del dólar, haciéndolo fuerte a nivel global, porque, digamos, es muy interesante pensar o ver cómo hacen una moneda fuerte antes de esterilizarla. Acuérdense que el dólar está sostenido por el sistema del petrodólar y en la intimidad de los grupos de poder hay una pelea muy fuerte con respecto a sostener o no el petrodólar como moneda de reserva mundial.
una parte importante está diciendo que no lo sostenemos más, una parte muy pequeña está diciendo tratamos de sostenerlo, esa parte pequeña se están peleando entre ellos, ¿tá? Porque hay una parte que dice lo sostenemos, pero ya no dependo más de Arabia Saudita ni de Medio Oriente, y los Estados Unidos con su fracking independizan la historia de su energía y exportan por primera vez en 40 y pico de años un barco con combustible hacia el mundo. Eso es una señal para los saudíes que estaban apretando de alguna manera a los americanos para que sigan financiando a los grupos radicales como el ISIS, y no están sosteniéndolo. La respuesta de la OPEC, de los productores de petróleo normal, ¿cuál es? Bajar el precio del petróleo. ¿Para qué? Para que justamente poder tratar de buscar el piso donde se supone que el fracking deja de ser económico, cosa que no va a ocurrir ya más nunca porque desarrollaron la tecnología, tienen un sistema independiente, por lo tanto en estos momentos no hay marcha atrás. Aparte siempre decimos una cosa, Gustavo, el petrodólar es una transición, sí. Se viene toda la energía libre. No, después se viene toda la energía libre, pero eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces en este punto estamos viendo cómo van pasándose las facturas, cómo se van acomodando en sus nuevas realidades. Y obviamente todo este sistema que se está reordenando, que nosotros estamos viendo, lo que está haciendo es utilizar las energías viejas en un proceso de integración que nos tiene que llevar a las energías nuevas. De una manera armónica. Paradigma viejo, la información vieja, integrándose de una manera distinta, ¿sí? Es como una ecuación. Antes vos tenías determinadas números y letras en la ecuación, hoy son las mismas pero ordenadas de otra manera. Entonces eso está permitiendo hacer un salto de una realidad a la otra de forma armónica, como dice Sandra, y que no explote todo como tenían previsto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sostener este proceso de cambio en el medio, donde estamos pasando de la unipolaridad a la multipolaridad para volver a ir a una unipolaridad, si ustedes quieren, pero con integración de esa multipolaridad. Entonces primero hay que desarticular desde lo viejo, sosteniendo lo viejo, para articular desde eso viejo algo nuevo que pueda sostener esa nueva realidad o expresar esta nueva realidad. Desde la mente lineal, Gustavo, es muy difícil comprender esto, porque sí, en el mismo nivel donde yo estoy desarmando multidimensionalmente, en el mismo nivel, un poco más arriba, en otra frecuencia totalmente distinta, se está armando todo. Si querés, podría usar la palabra mágicamente, entre comillas. Sí, entre comillas. Sí, entre comillas. Sabemos que magia no hay. Ojo, porque hay ciencia, hay física cuántica. Exactamente, se coagula en el sutil, pero hay algo que nos pasa a todos los seres humanos. Mientras estamos mutando, la conciencia no puede ver todo lo nuevo y sutil, ¿sí? Y ahí es donde muchos de los seres humanos nos trabamos en tomar nuestro empoderamiento. Exactamente. Porque no lo vemos y dudamos o nos tiramos para atrás, ¿sí? Y no terminamos de hacer el salto. Exactamente. Esto mismo sucede con el planeta. Sucede con el planeta, lo que pasa es que los grupos de poder no se detienen porque tratan de seguir sosteniendo cierto... Viejo, dan vuelta y dan vuelta. Lo dan vuelta tratando de reordenarlo distinto, y obviamente en la medida que sirva para que se plasme lo nuevo de verdad, es como que se les da una especie de permiso para que aparezca de una manera distinta. Ahora, es genial, porque ellos en ese dar vuelta no se dan cuenta que hay todo un grupo de seres humanos que ya está en la altísima otra frecuencia, haciendo todo el trabajo fino y anclando determinadas cosas, que en el momento adecuado eso se va a manifestar, simple. Ninguna duda, es tan simple que no lo pueden manejar, ese es el problema que tienen. Bueno, y me estoy acordando de otras cosas que tenemos que hablar ahí atrás, pero ¿saben qué? Vamos a poner un temita musical porque me imagino que tiene que estar... ¿La cabeza? Dijo, ¿cuántas cosas hablamos que está pasando en el mundo? ¿Qué pasó acá? Si le tenemos que decir todo lo que sucede... Bueno, estamos resumiendo, imagínense. Vamos a un temita, nos despejamos un cachito moviéndonos con eso y enseguida venimos. Planeta Loco. ¿Y vos, necesitas tu amor o no lo necesitas? Bueno, ahí se movieron un poquitito, acá estamos de vuelta con otro break en el medio, acá antes de las noticias, ¿no, Sandri? Así es. Bueno, si la escuchan así de lejos es porque la tenemos en la habitación de la zona del ala norte, tratando de acomodar algunas cosas, ahí viene y vuelve. Bueno,
Les contamos algunas cosas que estaban pasando en geopolítica a nivel general. Quería comentar una cosa más. Tenemos hoy para hablar miles de cosas: el sol, lo que nos pasa, el clima, la lluvia, salud presidencial, muchas cosas que vamos a ir avanzando en el programa. Ahora lo que sí quiero... Quédense ahí muy atentamente. Sí, no, ni hablar. Lo que sí quiero, que si no se me vaya, se me fue 2 o 3 veces, teníamos que hablar... ya está, ya me acordé. El tema está la parte... Esto es interesante también. Es que ha ido pasando con cierto desarrollo a nivel aeroespacial en el planeta y las frustraciones de ciertas cosas que han pasado. Eso es un punto re clave, Gustavo, Sí. que lo acabo de postear en la página de Planeta Bien, Loco, porque bien. es muy interesante lo que sucede, Es ¿no? muy De qué interesante manera eso. nuestros hermanos mayores, Se supone, por todos ujú. lados nos están enviando mensajes de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo desde el ego, ¿no? Exactamente, o sea, se Esto es supone... fundamental. Sí, se supone, así parece, que ustedes saben que hay, así digamos, dentro del esquema del desarrollo del planeta Tierra, obviamente somos una especie de resultado azaroso de distintas intervenciones y abandonos. Digámoslo así. Sí, de distintas intervenciones y abandonos que ha habido del programa y otros que ha habido en otros lugares. Este fue el único que zafó y siguió para adelante. Y en esta situación, cuando se retoma el control del proceso de evolución del planeta, hay una serie de seres que ayudan en las multidimensiones, en algunas en una dimensión en la frecuencia parecida a la nuestra que se puede ver y otras no. Se los divide en 2, en intraterrenos y extraterrestres, ¿sí? Intra y extra, adentro y afuera, que son distintos tipos de seres, distintos tipos de razas que están colaborando para sostener ciertos límites en este proceso. ¿Qué quiere decir ciertos límites? Que no se permite en determinado momento cierta manipulación externa o interna que no dependa de la voluntad de lo que generemos los seres humanos en particular en este momento. O sea, hay ciertas cosas que hasta cierto lugar se puede y por arriba de eso no se puede. Está cuidado para que no pase nada. Ejemplo, por ejemplo, una guerra nuclear. No va a pasar absolutamente nunca. Ya tuvimos que en tercera dimensión quisieron hacer la guerra, ¿se acuerdan que explotó el volcán de Islandia y no pudieron salir ningún despegar? avión? Fue muy gracioso eso. Eso fue porque espectacular, sí. Bueno, esto es así. Esto funciona así, con 3, 4 cosas. Y de hecho saben, en los Estados Unidos, lo posteé el otro día, el tema de nuevo del volcán de la Isla de Hierro. O sea, cada vez que comienza a haber un poquito más de nivel, digamos, de actividad bélica o de organización en ese tipo de frecuencias, saben los planos espirituales que manejan cada lugar que una de las devoluciones o una de las patas a las que están atadas es la actividad del volcán de la Isla de Hierro en las Canarias. Hay otra cosa, Gustavo. Con el desastre que le generaría a aquellos que lo están generando de efecto rebote. Hay otra cosa fundamental, Gustavo. Sí. Nosotros tenemos que recordar que originariamente somos todos esos 5 elementos que están ahí afuera. Sí. Entonces los seres humanos ni siquiera necesitamos la intervención de los hermanos mayores, porque psíquicamente emitimos la señal, ¿sí?, cuando hay mucho miedo al planeta y el planeta se activa solo. De hecho, ¿qué está pasando? Un ejemplo es la República Argentina y la lluvia que estamos viendo ahora. Exactamente. Después vamos a entrar en eso. Es fundamental. Pero es para que lo entiendan. Exactamente, lo vamos a analizar para que ustedes lo entiendan. Pero bueno, lo que quiero decir es esto para terminar a nivel global, esto que es importante. Ustedes habrán visto que hemos tenido algunas noticias de cohetes que revientan, el desarrollo del famoso turismo al espacio. La base que se de aborta. Marte que lo desarticularon. La famosa base de Marte que los Quedaron Estados sin Unidos, nada. que en realidad los muchachos de Estados Unidos se supone que tenían, digamos, Se fue, se terminó. cayó justo en ese lugar un meteorito hace una semana, 10 días. Tenemos distintos tipos de situaciones que tienen que ver con el desarrollo de lo que es el aeroespacio, que está como acotado por una serie de incidentes o de accidentes, si ustedes quieren ponerlo de esa manera, El más famoso que de han todo. impedido que se desarrolle esta historia.
Sí, Gustavo, el más famoso de todo que tuvimos cuando nos mintieron que fue un meteorito que había matado a unas personas allá por los montes Urales, ¿se acuerdan? Sí, no me acuerdo del país, en Rusia. En Rusia. Sí, que era en realidad restos de las naves espaciales que estaban teniendo guerra. Que estaban tiroteándose de arriba. Exactamente, y uno de esos restos cayó en el planeta. Exactamente. Y mató a varios, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esto también es parte de nuestra realidad. Viste que por eso se llama este programa Planeta Loco, porque te está diciendo qué es Anata, qué me están contando esto, de qué están hablando. No, si era un meteorito. Enloquecieron todo el tiempo, hay meteoritos por todos lados. Sí, efectivamente, pero bueno, algunos son más especiales que otros. No hay meteoritos por todos lados. También le tenemos que contar a nuestra audiencia, Gustavo, cuando el planeta pasó a ser sagrado, está totalmente cuidado, ¿sí? Y orquestado para que su órbita se cambie a la órbita de Venus, que es el planeta del amor, ¿sí? Para que armónicamente empecemos a viajar en el espacio. Esta es la realidad, ¿no? ¿Por qué en esa órbita? Justamente para que no te choque ningún meteorito ni ninguna cosa. O sea, te ubicás por frecuencia en otro lugar. Y entonces el recorrido que hacemos alrededor del sistema, digamos, el recorrido que hace el sistema solar alrededor de nuestro Sol central, Alción, dentro de la galaxia, es en primera clase. Es en primera clase. O sea, no tenés por qué pasar por ninguna cosa rara ni ningún bolonqui importante. ¿Por qué? Porque estás asociado a la luz permanente y estás entrando en un plano de conciencia interactuando en forma positiva con esa radiación que viene del espacio, esas radiaciones que vienen del centro de la galaxia y que potencia nuestro Sol, que también está con una actividad bastante interesante en estos últimos 15, 20 días, un mes, donde debería haber entrado de nuevo en una fase quieta, empezó a entrar en una fase de activación bastante interesante, porque no termina de generarnos el daño que esperan algunos que nos genere, y sin embargo, llegan las radiaciones que tienen que llegar para permitirnos una activación mayor de todos nuestros centros energéticos y activación de nuestro ADN físico a partir de el ADN energético con el cual estamos de alguna manera comunicados de una forma más sostenida, para decirlo de alguna forma. Recordemos, Gustavo, que ni siquiera es este sol físico es el que está emitiendo los rayos ultravioletas y gamma. Eso es fundamental que le contemos a nuestra audiencia. Aparte hay otro tema fundamental. La NASA está diciéndole a los seres humanos que en diciembre va a haber 3 días de oscuridad. Y si lo dice la NASA, está plantando la semillita en los seres humanos para que generen el miedo y bajen la frecuencia. Exactamente, y creemos esa realidad que no nos corresponde. O sea, si querés usar velas, usalas ahora todos los días. No es necesario que hagas eso. El año pasado, recordemos cuántos argentinos se quedaron con 3 días, 20 días de oscuridad, generando realidad propia. Por no haber, pues se transmutó eso, y ¿qué hicieron? Sostuvieron los cortes. Esa semilla, exactamente. Sostuvieron los cortes. El miedo a ese apagón, aunque les parezca mentira, terminó sosteniendo cortes que no tenían que durar tanto. Yo sé que ustedes deben estar pensando, tan loco, no me pueden decir semejante sanata porque los cables, los muchachos no tenían la cosa. El gobierno, o el que sea, no importa. Es cierto que hay desinversión, es cierto que hubo un montón de problemas y es cierto que hubo un disparador que fue eso. Pero seguramente, porque así funciona cuánticamente, se hubiera resuelto a lo mejor un tema en 12 horas, o para algunos se resolvió en 2 horas y otros tuvieron 2 semanas. Y seguramente eso fue una manifestación de lo que tenían cada uno adentro. La maestría que cada uno tenía que tomar. Por eso, insistimos, uno puede vivir en una realidad muy distinta a la persona que vos tenés a 1 metro tuyo. Aunque te parezca mentira, es así. ¿Por qué? Porque vos estás sosteniendo lo que vos tenés ganas de sostener. Se sostiene por frecuencia y lo sostenés desde adentro. Acordate que acá hacemos hincapié en esto para que te des cuenta cómo, de qué manera nosotros manifestamos lo que estamos generando. Volvemos a la Argentina a tipo anuncio, después vamos a las noticias y después profundizamos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa con el agua? ¿Qué estuvimos generando todo este tiempo antes? Recordemos que el agua es igual a emoción. Emoción.
¿Qué generamos emocionalmente desde todo este tiempo permanentemente de nuevo? El conflicto, la pelea, el miedo sostenido por la propaganda de inseguridad. Es cierto que existe, sí, pero potenciado desde la discusión, desde todas las inseguridades que te están generando todo el tiempo en estas peleas de grupos de poder, que lo que necesitan es sostener esas peleas de grupos de poder porque genera el miedo por A, por B o por C, y eso genera una realidad que no corresponde más a nosotros. Y como no corresponde más, los elementos, como dijo antes Sandra, lo que hacen es ordenar, ¿sí?, aquello que estamos sosteniendo en forma individual, potenciada por eso que te hemos explicado muchas veces, que es el inconsciente colectivo, que es la suma de todas las emociones que estamos generando todos nosotros. Genera una especie de nube de internet, un programita determinado, acotado a determinados lugares, que interactúan con el elemento agua y que tiene que precipitar para ordenarse. Aparte, esa información. Hay otra cosa fundamental, Gustavo: nosotros somos lo que en el mundo se va a manifestar más tarde. Entonces, ¿qué significa eso? En este instante, toda la Argentina tiene, ¿sí?, por frecuencia, teóricamente, ir a vivir al espacio del corazón. Recordemos que ya estamos llegando a diciembre, enero, febrero, y entre marzo, abril, a más tardar mayo, esa va a ser la realidad de todo el planeta Tierra. Esto también lo venimos anunciando, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros vamos adelantados y tenemos que sostener eso desde este lugar. Aquello que esté fuera de eso se tiene que ordenar. Si uno repasa, digamos, vamos a tener un cambio climático manifiesto en esta zona del planeta, en distintos lugares del planeta, pues se va a reordenar por frecuencias nuevas, por un montón de cosas. Y vamos a tener un cambio de régimen de lluvia. Pero además es interesante ver cómo, si uno analiza las zonas donde estuvo lloviendo más, o sea, mayor cantidad de milímetros, de centímetros, milímetros de agua en los distintos lugares, que están como saturados, generalmente están asociados esas zonas a importantes áreas de cultivos de transgénicos. ¿Sí? Ustedes después revisen. Recordemos. Y yo les vuelvo a decir, los transgénicos son muy lindos porque te van a dar una producción, entre comillas, mejor. Humanos, tu cerebro. Pero te generan problemas de distinto tipo. Y son plantas que crecen en una frecuencia que no corresponde más a lo que estamos sosteniendo, y por lo tanto esa tierra, ese vegetal, va a tener que ser transformado. O se transforma porque cada uno de nosotros, aquellos que sean responsables de esa producción, de esos lugares, de sembrar y más, se comprometen con otro tipo, hace lo que tiene que hacer, de elementos vegetales, y si no, va a pasar lo que tiene que pasar. La tierra se va a limpiar con el agua, con el fuego, con el viento, con la sequía, depende de los momentos del año en los que estemos. Es inexorable, pero va a pasar así. O sea, tengámoslo en cuenta porque hay relaciones directas en todo esto que estamos viendo y que está pasando. No es casualidad, seguramente, si buscamos también determinadas zonas del conurbano que en estos momentos están con problemas de agua, también hay distintos barrios con más o menos frecuencia que son más plausibles de más o menos inconvenientes. También es un tema que tiene que ver con lo que estamos generando en los distintos lugares. Se nos vienen las noticias, después vamos a profundizar esto porque me imagino que les está interesando, porque es un diagnóstico que a lo mejor no escucharon, y porque fundamentalmente, gracias a ese diagnóstico y esa realidad, vos que me estás escuchando, usted que me está escuchando, tiene la herramienta que se la enseñamos acá, se la explicamos y después la aplicamos, para poder dar vuelta a esto sin tener que esperar que nadie se lo resuelva. Aparte es muy fácil. Es una pavada, pero bueno, hay que animarse a darse cuenta de lo que somos como seres, correrse de ese lugar y hacernos responsables. Elegir correrse de ese lugar. Elegir y hacernos responsables de nuestra propia realidad y no dejar en otros nuestra realidad. Y trabajar al respecto. Bueno, nos vamos a las noticias. Después de las noticias, seguimos con Planeta Loco. ¡Vamos!
Loco. Planeta Loco. Planeta Loco. Un puente hacia zonas donde antes no tenías acceso. Respuestas sobre temas ambientales, sociales, políticos, fenómenos extradimensionales, realidades paranormales. Conducido por Gustavo Carlos Ranedo. Planeta Loco. Lunes de 18 a 20 por Espacio Buenos Aires 89.7. Acá estamos de vuelta, bueno, con 18:04, son las 7:06 de la tarde, disfrutando de el fin de la lluvia, que se va a comenzar a normalizar el clima. Se va ajustando lentamente. Se va a ir ajustando lentamente. De paso vamos tomando maestría cada vez más para vivir en el corazón y desalojar toda la emocionalidad que hay allí, ¿no? Exactamente. Y eso nos va a permitir no sufrir ni pasar estas cosas. Acuérdense que tenemos, que venimos hablando de esto. ¿Hace cuánto venimos comentando? Ojo con las tormentas, ojo con las lluvias. Desde el año pasado, cuando hablábamos de las cataratas y todo lo que sucedía. El problema de Yacyretá, que sigue latente. Sabemos que mandaron... En realidad, Gustavo, nosotros lo repetimos siempre porque este pronóstico estaba previsto para el año 2013. Exactamente. Sí, tiene que ordenarse rápidamente, pero bueno... Es también para que... Y también nosotros nos cansamos de repetir. Hay lugares que van a ir a quedar bajo agua. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero hay que prestar mucha atención en Luján. Todas las cosas que se ancló ahí energéticamente desde la religión, desde el viejo paradigma, todo eso un tiempo se va a tener que ordenar. Sabemos que los elementos limpian. Exactamente. Y no solamente eso, después tenemos que tener en cuenta algo que tiene que ver justamente con la rotación del eje que vos mencionaste antes. El trabajo que hicimos el martes pasado. El ordenamiento de la nueva posición del eje terrestre, lo que implica eso Gustavo, va a sostener procesos de cambio. Sí, es importante que le comentemos a nuestra audiencia y sobre todo a los alquimistas que cuando nosotros hacemos un trabajo de esta envergadura en el sutil, se hace una sola vez y queda anclado para siempre. Sí, lo que sí, en este caso, todos los trabajos que nosotros vemos ha cambiado demasiado rápido. ¿Sí? Antes lo veíamos en 3 meses, en 1 mes, la semilla que plantábamos. Ahora lo vimos prácticamente en nada de tiempo. Entonces ahí nos damos cuenta de qué manera cambia la aceleración totalmente de los cómo se manifiesta muy rápido, ¿no? Y otra cosa fundamental, sucede lo que sucede con este cambio de eje, es el 1% de lo que en realidad tendría que haber ocurrido. Ni hablar. Que tenemos que... ni hablar, imagínense que estaba previsto que rote de golpe, que se ajuste de golpe y que quedemos todos patita para arriba de golpe. Exactamente. Eso se evitó. Sí, incluso saliendo de nuestro cuerpo físico, porque el cuerpo físico, recordemos que cotiza en la bolsa galáctica, porque hay muchos seres que necesitan un cuerpo físico para habitar esta materialidad, no dual. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso se evitó, estamos en un proceso armónico de ordenamiento de esto. La explicación, yo se los he explicado en muchas oportunidades. Todo este ajuste fino que se está logrando gracias a el laburo interior, el trabajo interior que está haciendo cada uno desde su lugar con sus herramientas, hace que en vez de que reviente Yellowstone de golpe y tengamos un dolor de cabeza en el planeta, ¿qué hay? Un montón de volcanes en distintas fallas, sismos más pequeños, erupciones más pequeñas, desparramadas liberando la energía que genera esa sobredimensión de carga electromagnética que sostiene el magma en un momento determinado y que en vez de reventar en un solo lugar se desparrama y hace que fluya de alguna manera eso. ¿Te pasa a vos? ¿Te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? Si vos estás conectado y tu cuerpo está bien y energéticamente estás equilibrado,
los diferenciales de potencia que no tienen que ver con vos van saliendo en determinados lugares del cuerpo y vas drenando de alguna manera esa energía residual en forma ordenada. Si eso no pasara, ¿qué pasa? Te agarra un dolor puntual en el cuerpo asociado generalmente a alguna válvula o chakra que vos tenés y se manifiesta ese tapón energético, esa cosa que no puede salir en X, algo. ¿Qué nos pasa acá? ¿Qué nos pasó acá con esa forma de no en la provincia de Buenos Aires, en realidad en esta parte de Coso, esa especie de tapón energético que generamos entre todos, sostuvo una situación de una tormenta por más tiempo lo que se tenía que sostener. En vez de pasar un frente frío acomodando un frente más cálido, se sostuvo. ¿Por qué? Porque nosotros lo sostuvimos, porque en ese campo donde precipitó mayor cantidad de agua, ¿sí?, nosotros teníamos una carga emocional y de diferentes situaciones fuera de frecuencia mayor. O sea, es la carga emocional más situaciones locales que lo que hicieron es sostener, digamos, de alguna manera ese proceso en una forma mayor en el tiempo. Entonces, si naturalmente tendría que haber ocurrido algo que soltaba 20, 30 milímetros y seguía y ordenaba algo, nosotros por lo que generamos lo sostuvimos en tiempo y cantidad. Entonces hoy tenemos las consecuencias que tenemos con la acumulación de determinada cantidad de agua que tiene que ir drenando en forma natural hacia los distintos lugares. Y eso es lo que nos está pasando. Recordemos que esas aguas también llevan información, ¿eh? Así que es importante que obviamente nos enfoquemos e irradiemos el amor hacia ellas para que de una manera mucho más rápido y armónica, ¿no es cierto?, ¿sí?, hagan el trabajo que tienen que hacer esos pobres elementales que hacen lo que nosotros no fuimos capaces de hacer, cada uno de nosotros dentro nuestro. Exactamente. Entonces, seguramente vos nos estás escuchando y estás con agua en tu casa o en la vereda y a lo mejor decís, no, ¿de qué me están hablando los elementales? Estás puteando porque perdiste andar a hacer cuantas cosas y te pusiste mal, o inclusive alguno hasta puede tener algún problema con la pérdida de algún familiar o algún problema mayor. Bueno, está dentro del marco de lo que generamos, nos enojemos o no nos enojemos, y está dentro del marco de lo que sostenemos cada uno de nosotros. Esto funciona de esta manera. Si te querés, te enojas con el sistema; si no, aprendés a usar el sistema en beneficio propio. Es así de sencillo. Lo que no vas a poder hacer es cambiar el sistema del enojo, nunca. Lo que siempre vas a poder hacer es ordenar el sistema o modificar aquello que a vos te presenta como un sistema doloroso desde un cambio que vos tenés que generar desde adentro tuyo, ¿tá? Es así. Vamos a hacer una cosa, ponemos un temita musical. Tenemos muchas cosas de por que eso. hablar, Gustavo. Tenemos y que después le decimos a Luz que quiere saber de dónde vienen los disparos, dónde vienen los muchachos. Dice, ¿quiénes tiran esas naves? ¿Qué naves? ¿Las que se caen? Las que estábamos hablando. Y la Confederación Galáctica. Chan, chan. Los hermanos mayores. Los hermanos mayores. También tenemos que hablar, Gustavo, de la salud de la... También vamos a hablar de la salud de la presidenta, pero eso vamos para el final del programa, porque así los dejo bien prendidos si quieren escuchar alguna cosa interesante. No se lo voy a decir ahora para que vayan a contar ciertas cosas, otros programas que vienen más tarde en otros lugares y empiecen a tejer. No. Eso viene para el final. Lo que está pasando en la Argentina, bien así finito, viene para el final. Eso es una perlita del programa. Vamos entonces con un temita musical y ya volvemos. Acá estamos de vuelta. Bueno, Sandri, ¿y entonces? ¿Y ahora con qué seguimos? ¿Con qué querés que sigamos? ¡Apa! Mirá, escuchame, un par de semanas, mirá cómo está una tigresa acá, tenemos un león. ¡Tenemos un león en la radio! ¿Qué pasó? ¿Puedo? Dale. ¿Leerles? No. Un cuentito. Ahí viene el cuento. Ganas? ¿Cómo que no? Viene el cuento. Podemos hablar, porque no tenemos tiempo, tenemos 15 minutos, Gustavo. Podemos hablar de los puntos importantes
para que sostengamos nuestro poder o proceso de empoderamiento desde una frecuencia de amor infinito. Dale. O, si ustedes quieren, también les puedo recordar lo que nos decía Louise Hay, si quieren, ¿sí? Para sostener el verdadero cambio, ¿sí? Y una nueva realidad. Bueno, ¿qué quieren? ¿Cuentito o la historia del tío Luis? Vamos. ¿Cuentito? Cuentito. ¿Quieren cuentito? ¿Vos querés cuentito? Todos quieren cuentito. Bueno, muy bien. Dale cuentito. Les voy a leer un cuentito bellísimo. Dale. Que se llama Ángela y sus amigos guías. Ángela y sus amigos. No tiene nada que ver con los 7 enanos de Blancanieves, ¿no? La versión hot, no. Es otra cosa. Bueno, entonces sigamos nomás. Bueno, había una vez 3 ángeles juntos fueron convocados a una gran reunión en la que se elaboraba un plan para crear un planeta de libre elección. ¿Qué les parece? Mira vos, me suena conocido. Ajá. ¿Y entonces? El universo necesitaba una situación en que una entidad o un ser energía de luz debería dejarla sola, ¿sí? Para buscar su propio nivel de vibración a fin de que el universo, ¿sí? Todos sus multiversos pudieran medir los resultados al cabo de un tiempo y saber cómo proceder. ¿Qué les parece? Esta, por lo tanto, se convirtió en la mecánica de un maravilloso experimento de amor infinito, y la palabra experimento se utiliza aquí con el máximo sentido del honor. Tengamos en cuenta eso, por favor, ¿sí? Ángela, uno de los ángeles, por eso se llama Ángela, ¿sí? Para recordarnos quién es, sentía una especial curiosidad por este nuevo planeta. Escuchó el plan y dijo: este es verdaderamente un acontecimiento honorable. Me gustaría estar y ser parte de ello. Sus 2 amigos también decidieron participar, y aunque se precisó mucho tiempo de preparación en términos humanos en tercera dimensión, porque en el tiempo universal todo se encuentra en el ahora. Recordemos esto, ¿sí? Todo sucedió rápidamente hasta que llegó el momento de la versión, ¿sí? De la sesión, de planificación, ¿sí? Había que planificar allí, y a ver qué pasó ahí. Como Ángela y sus amigos, ¿sí? Que lo rodeaban, ¿sí? También habían elegido participar y ayudarlos desde el otro plano, ¿sí? Pasaron a formar parte de este gran y único acontecimiento. Se sentaron e hicieron grandes contratos para sí mismos, porque el plan era que cada uno de ellos se encontrarían en este nuevo planeta, y que mientras estuvieran en él, su verdadera identidad estuvieran completamente escondido para ellos mismos. Qué divertido este juego, ¿no les parece? Está buenísimo. Para hacer que su prueba fuera totalmente interesante y pudieran transitar la experiencia que necesitaban, deberían afrontar la planificación en forma colectiva. Así, Ángela y sus amigos pasaron mucho tiempo planificando muchas cosas. Estos planes y contratos eran muy complejos porque implicaban a muchas personas o entidades, además de los amigos de Ángelas. Todas ellas, en cooperación con la planificación, todas ellas
prepararon sus propias pruebas para sí mismas también. Una vez establecidas las lecciones y todas aquellas pruebas, llegó el momento de la acción. Muchas de las entidades dentro de la planificación se desplazaron en primer lugar hacia la Tierra. Ajá, era la Tierra el planeta, ¿eh? En el momento adecuado, Ángela y sus dos amigos fueron juntos y encarnaron todos en la Tierra. Ángela se había planeado con los otros que vendrían en forma de ser humano mujer. Además, el plan incluía que ella tuviera la oportunidad de un padre que la maltratara, y el padre había acordado representar este papel con ella. Ángela debía también llevar un pasado karma, puesto que de los tres que habían decidido venir, Ángela tenía el atributo de un ciclo de tiempo muy largo, su atributo universal, como ustedes ya saben, alma vieja, ¿sí? Ángela se dio cuenta que de este modo sería un perfecto humano con un karma muy, muy pesado. También planificó que en su 13º año hubiera una prueba apropiada para Ángela, es decir, que pudiera ser madre. La entidad de su madre ayudó también en la planificación y estuvo de acuerdo en tener presente este atributo siempre. Un padre que la maltratara, la muerte de su madre, eran atributos muy duros para un ser humano, y se prepararon adecuadamente también todos los planes generales que le iba a tocar y las sincronías. Es importante que nos demos cuenta de que no había aquí ninguna predestinación. Esto eran los retos para Ángela y toda su familia humana que ella había elegido. Aquellos que vendrían y cumplirían con los retos más pesados a su alrededor, hacían por elección y con un acuerdo por adelantado. Cada uno de ellos tendría la opción de incorporarse o salir del plan según lo deseara, una vez formara parte de la Tierra, aquí en el planeta. Por lo tanto, las ventanas de oportunidades que crearan estas cosas se establecían por acuerdo más allá del velo. Las pruebas eran la que los humanos hicieran con cada ventana de esta oportunidad. Es decir, la libertad total de elección en la opción de cada uno de los humanos para trazar e ir a través del plan o no, si ellos elegían abandonar. Y así fue como un día Ángela nació en el plano terrestre, y los dos ángeles, que eran sus mejores amigos universales, se unieron a ella como sus guías terrestres invisibles, pero junto a ella para mantener el equilibrio de la energía mientras ella estuviera biológicamente viva. Estaban a su lado a cada paso. ¿Recuerdan que siempre nosotros decimos que aquí no estamos solos? ¿Sí? Y si Ángela nació como un ser humano en el mes de septiembre, el plan seguía un curso y las
condiciones de su karma y del karma de todo el grupo familiar también se manifestaba latentemente. Y el karma del grupo la rodeaba, siendo una niña, encarnó en un sitio apropiado. En efecto, su padre representó el papel planificado, porque su karma era que el padre la debería maltratar. Y así lo hizo, eligiendo con toda su sabiduría astral el permitir que existieran los atributos kármicos de Ángela. Este fue un tiempo de prueba para la niña Ángela. Puede recordar cómo se escondía en un armario esperando que su padre no volviese a su casa, ese día, sentada en la oscuridad, temblando de miedo por lo que pudiera pasar cuando el padre volvía. El padre fue a su casa y atravesó esta como una tormenta, embriagado de ira hasta encontrar su pequeño y oscuro escondite. Y lo que siguió no fue agradable para Ángela y creó un recuerdo que siguió con ella durante el resto de su vida. Recordaba cómo oía su sonido, cómo era el miedo. Ángela recibió la impresión del sello de un niño maltratado. Una noche, otra noche, durante mucho, mucho tiempo. Ángela vivió a través de estas situaciones solo para encontrarse con sus 13 años y su madre fallecida. Ángela se estaba convirtiendo en una niña que estaba fuera de sí, sin saber qué hacer. A partir de aquel momento se sentía totalmente abandonada por todos y por todo. Se escapó y fue al bosque y se sentó en un rincón durante mucho tiempo, llorando con mucha aflicción. Sus amigos, sus ángeles guía, estuvieron allí todo el tiempo que ella necesitara. Vivió este tiempo como si fuera un sueño. Pero algo interesante sucedió, porque el plan estaba diseñado completamente y aquellos que habían acordado participar, representaron muy bien sus papeles y en el proceso crearon nuevo karma para las futuras encarnaciones que pudieran también tener. ¿Qué hacía Ángela con el atributo kármico de un padre que la maltrataba y una madre que la abandona tempranamente? ¿Qué significaría para ella esto más adelante? Su prueba kármica había generado y estaba ahora en el lugar donde tenía que estar. Había generado un peso, y estaba ahora en el lugar donde tenía que estar. Por extraño que pareciera, cuando Ángela llegó a la edad adulta, lo primero que hizo fue encontrar una pareja. Oh casualidad, era igual que su padre. Sus amigos ángeles sabían por qué sucedía esto y la apoyaron durante todo el tiempo. Y al final, esta pareja también la terminó maltratando. Y tal como prosigue el viaje, llegó un momento en que esta pareja la abandonó y Ángela se sintió de nuevo totalmente abandonada. El padre que la maltrataba la había abandonado en la integridad de la familia. Su madre la abandonó en la muerte y ahora su pareja la abandonó en el amor. Ángela estaba en una gran encrucijada en su vida. ¿Se iba a replegar
hacia sí misma y culpar a Dios por toda esta situación desdichada? ¿Iba a desempeñar un papel de víctima absoluta a partir de este instante? ¿O Ángela elegiría otra opción? Aquella que es el motivo esencial de su venida a la Tierra. En primer lugar, lo que ahora hiciera afectaría a cada uno de nosotros y al planeta entero. En medio de esta prueba, Ángela fue animada a iniciar un examen interior. Su sabiduría, proveniente de haber tenido que vivir la muerte de la madre y los malos tratos desde muy pequeña, le dio una visión general y la ayudó a equilibrar su reacción a la prueba de vida que le tocaba. Esto les encantó a los ángeles. Sabía que algo iba a suceder. En efecto, Ángela empezó a mirar en su interior para ver quién en ella realmente era, e inició un camino de despertar espiritual que con el tiempo la conduciría a una vida de paz, de perdón y de todo aquello que ella necesitaba recordar. Ángela elevó completamente su vibración y lo que tuvo influencia en cada ser humano en todas partes del planeta. Muy bien, ¿qué les parece la historia? Impresionante. Nos recuerda a muchos seres humanos, ¿no? ¿Te parece? Algunos estarán pensando, ¿dónde entro a jugar en toda esta historia, no? ¿Cuál es la parte del cuento que me toca? ¿Vos, Cristian, en qué parte te toca? Vos la estás cocinado, vos estás, no, está bien. Otros ya están recordando. Y otros ya están recordando, obviamente. Bien, interesante. Para que piensen todos, es un lindo resumencito de qué es lo que pasa de verdad. Así que pueden escucharlo nuevo después cuando aparezca la grabación y analícenlo, que está bueno, está muy lindo el cuentito. Ya son las 37. Sí, ahora venimos con el proceso alquímico. Corte con tema musical, proceso alquímico y novedades. Bye. Acá estamos, ahora 5 cuentitos, simplemente para hacer la meditación. ¿Qué es una meditación alquímica? ¿No la hiciste nunca con nosotros en Planeta Loco? ¿Nos estás escuchando la primera vez? ¿No sabés qué hacer? Enganchate, buscate un lugar piola, relajado, donde puedas estar cómodo, cómoda, y te invito a que hagas este viaje con nosotros, que tiene que ver con un ejercicio de respiración, una meditación rápida, concreta, una conexión con esta energía que representa el amor infinito, incondicional, y que puedas compartirla haciéndote cargo de expandirla en todos los rincones de todo tu ser, en todas tus multidimensiones. ¿Te prendés? Dale. Aunque haya alguna cosa que no te queda claro, probá y después me contás. ¿Vamos? ¿Les parece? Bueno, entonces yo lo que les voy a pedir a todos es que nos concentremos como hacemos siempre cuando hacemos esto. Nos vamos a concentrar en la respiración, vamos a inspirar, tomamos el aire, sostenemos, soltamos, volvemos a tomar el aire, sostenemos, soltamos, vamos buscando el ritmo, cada uno de la manera que mejor le salga, va buscando un ritmo de respiración. Inspiramos, sostenemos, soltamos, nos vamos concentrando en esa respiración, ese ritmo. Te vas concentrando en mi voz, vas siguiendo lo que te voy a ir contando y haciendo y diciendo. Sentimos que el cuerpo se va relajando, volvemos a inspirar, sostenemos, soltamos. Nos sentimos mucho más relajados, más profundamente relajados, volvemos a respirar, sostenemos, inspiramos, sostenemos, soltamos. Cada uno va buscando una frecuencia determinada, van sintiendo hacia adentro un relax en el cuerpo, se van concentrando en la respiración. Y una vez que tenemos eso, en forma metódica,
Vamos a conectarnos con algo que lo vamos a llamar amor infinito incondicional. Es una energía que va a venir y que va a llegar a nosotros desde la cabeza, se va a incorporar con nuestra cabeza, conectándose con nuestros hemisferios cerebrales, con nuestra glándula pineal, generando un proceso de expansión de esta energía hacia todos lados, en todas direcciones. Vamos a ver que esta energía, que la puede llegar a ver blanca, dorada, brillante, algún color azulado, cada cual la puede registrar de distinta forma o simplemente sentir que algo está ingresando sin llegar a visualizar nada. Permitite conectarte, que sí se expanda esa glándula pineal, que se expanda esta energía hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado, hacia el otro, que siga fluyendo por tu cuerpo, recorriendo la columna vertebral. Sentís cómo esa energía va recorriendo esa columna vertebral, conectando una vértebra con otra, y en la medida que va avanzando, va conectando los distintos centros energéticos, activándolos. Se genera un proceso de expansión. En un momento determinado, toda nuestra columna vertebral se transforma en un gran tubo de luz. Y desde ese tubo de luz se expanden distintos centros energéticos, válvulas, chakras de distinto nivel, y comienzan a conectarse con esa energía desde ese lugar en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo. Y desde esos puntos vamos a activar todos nuestros campos energéticos fuertemente, y vamos a expandir este amor infinito incondicional hacia todos los rincones de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo espiritual. Vamos a expandir en forma intencionada esa energía en todas direcciones. Y mientras que eso está pasando y esa columna se transformó en ese tubo de luz, esa energía sigue desde nuestro cóccix, comienza a ingresar en el planeta Tierra y nos lleva directamente al corazón del planeta. Y ese corazón del planeta para nosotros va a ser como un gran sol interno que tenemos allí. Y automáticamente, cuando se conecta con ese sol interno, generamos un sistema de feedback, de ida y vuelta, un circuito de energía que queda cerrado, donde esta energía de amor infinito, incondicional, comparte todos nuestros rincones multidimensionales, todas nuestras existencias. Lo mismo hace con el planeta Tierra y sus multidimensiones y sus realidades. Y vamos a concentrarnos en lo que sentimos. Sí, mientras que respiras profundo, sostenés el aire, lo soltás, te vas a concentrar en eso que estás sintiendo ahora. Fíjate, percibí, date el permiso. A lo mejor es algo de calor, a lo mejor es un escalofrío, a lo mejor son ambas cosas. Permitite sentir qué es lo que pasa en tu cuerpo. Permitite sentir y reconocer esa conexión, cómo se va relajando tu cuerpo físico, cómo esta activación energética se expande en todos los rincones de tu ser. Y mientras que eso está ocurriendo, te vas a concentrar puntualmente a la altura de tu corazón, en tu chakra cardíaco, y vas a sentir y a visualizar una expansión de energía muy fuerte en ese lugar, hacia adelante y hacia atrás. Vas a sostener esa expansión de esta energía de amor infinito incondicional hacia un extremo y hacia el otro en un proceso de expansión, y es ahí, en ese punto, donde vamos a soltar una intención, donde vamos a compartir una intención. Esa intención que vamos a compartir puede tener que ver con algún tema emocional que puedes estar trayendo, con algún tema laboral, por algún tema que tenga que ver con algún desequilibrio que te está sosteniendo una enfermedad, con algún tema de adicciones, ¿por qué no? Con algún tema de abundancia de algún tipo, lo que sea. Siempre te recalco que para cualquier situación de enfermedad presente tenés que seguir yendo a tu terapeuta, médico, psicólogo, psiquiatra, etcétera, lo que sea, en función de lo que tengas. Esto te va a ayudar un montón, pero siempre tenés que sostener eso. Volvés a inspirar profundo. Sostenemos, chequeamos que toda esta energía está recorriendo nuestro cuerpo físico, que esa energía comienza a integrarse con nuestra biología, que comienza a haber un proceso de expansión, y que en ese punto
sentimos como nuestro pecho comienza a abrirse, como comienza a haber una expansión, y seguramente vas a sentir una molestia en el esternón, en el pecho, en los pectorales. Te permitís expandir esa energía hacia arriba, abajo, derecha, izquierda. Mientras que lo vas haciendo, te vas concentrando en mi voz, y es esa energía de amor infinito, incondicional, que conjuntamente con tu intención, la que estés poniendo, va a expandir en esos campos multidimensionales ese amor infinito, incondicional, que te va a permitir reprogramar, ordenar, acomodar la historia, la realidad, lo que sea que esté asociado a esa intención que estás poniendo, que estás volcando, que estás sosteniendo desde tu corazón, con la energía del amor incondicional, conectado conscientemente, intencionado con la fuente, y lo vas a hacer en forma sostenida, esperando el único resultado posible, que es un proceso armónico de cambio, un proceso que te va a llevar a un orden distinto, a precipitar otra realidad. Te lo vas a permitir, inspiras profundo, sostenés el aire, lo soltás suavemente. Sentí cómo esa energía está recorriendo tu cuerpo. Sentí cómo comenzás a ser parte de todo al mismo tiempo. Sentí cómo tu pecho se abre profundamente y sentí cómo se abren todos los caminos que llevan a eso que vos intencionaste, que usted puso como intención, a que se reprograme, se reordene, se manifieste una nueva historia en otra frecuencia. Lo sostenemos, inspiramos profundo, sentimos qué es lo que está pasando en nuestro interior, en nuestro exterior. Volvemos a inspirar. Mientras que esto está ocurriendo, nos permitimos vivenciar esos calores, esos fríos, esas sensaciones raras en nuestro cuerpo físico que tienen que ver con esta expansión multidimensional, invisible, entre comillas, a los ojos, no a las emociones, no a las sensaciones. Volvés a inspirar, sostenés, soltás. Lo estás teniendo. Mientras que eso está pasando, comenzás a sentir que hay una energía, esa que te estaba volviendo al planeta, que vuelve más fuerte, que ingresa de nuevo por tu coxis, por tus piernas, por tus pies. Es una devolución. Es una devolución a lo que pediste, es una devolución a lo que estás sosteniendo, al conectarte con ese amor infinito incondicional al corazón del planeta. Esa devolución tiene que ver con la abundancia plena de la respuesta a lo que vos estás sosteniendo y teniendo. Volvés a inspirar, sentís cómo esa energía vuelve, sentís cómo esa abundancia plena, esos programas, esa información que tiene que ver con permitirte tener todo lo que necesitas, volver a ordenarte para que puedas manejar ese mundo pleno emocional, ese mundo pleno laboral, ese mundo pleno económico, ese mundo pleno en lo que vos quieras. Volvés a inspirar profundo, sostenés, soltás, te sentís en un lugar distinto, te sentís conectado, transformando tus multidimensiones, te reconoces en ese espacio de expansión permanente, te reconoces compartiendo otros valores, otras realidades. Volvés a inspirar profundo, sostenés el aire, lo soltás. Te encontrás en el silencio. Y desde ese lugar profundo vas a ir volviendo, sabiendo que estás conectado, conectada. Volvés a respirar, vas a ir abriendo los ojos despacio. Te vas a dar cuenta que estuviste en un lugar distinto, que estás en un lugar distinto, y vas a intencionar de que esta conexión
sea permanente y una realidad para vos, para usted, todo el tiempo. Esa conexión desde el corazón, esa conexión con el planeta, esa realidad multidimensional con la cual te conectaste, va a seguir en forma permanente, simplemente por la intención, por querer sostenerlo, por querer sentirte ser parte en forma permanente de ella. Inspiramos profundo, soltamos el aire, volvemos a inspirar. Despacito, despacito, nos vamos moviendo un poquitito. Vamos volviendo, vamos volviendo, vamos volviendo. Seguías, escuchás mi voz, volvés, vamos volviendo. Vamos, los más remolones. Bien. Estamos de vuelta. Ya te tenemos de vuelta, están todos acá. Muy bien, acá estamos. ¿Estamos bien, Sandri? ¿Todos bien? Muy bien, ya muy bien. Ya están todos de vuelta aquí. Bueno, se nos fue la hora, qué bárbaro. Estamos ahí rapidito. No les voy a poner un tema musical porque si no se nos va y no vamos a contar algunas cosas interesantes. Así es. Que deben de estar esperando. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Los últimos minutos no dijimos nada de la Argentina. ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? Señores, estamos en pleno proceso de definición de un montón de cosas. ¿Sí? A ver, salud de la presidenta de la República Argentina. Tiene que sostener un proceso de cambio multidimensional distinto. Si uno sigue sosteniendo en la multidimensión, con el proceso karmático que implica el hacerse cargo de un país desde ciertas frecuencias cuando el planeta está cambiando, lo que va a hacer es exacerbar ciertos problemas físicos o ciertas manifestaciones que hay de algunas situaciones en lo físico. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que una manifestación física de una enfermedad es un desequilibrio de otro plano espiritual. Con esto no estoy queriendo decir que la presidenta está desequilibrada como andan diciendo por ahí. Son dos cosas distintas. Una cosa es el problema de un desequilibrio energético por no tratar de sostener el proceso de cambio interior, que a ella también la atañe, como a cualquiera de nosotros, y que termina manifestándose en problemas de salud en forma reiterada. Vos lo que querés decir, Gustavo, es que no se tiene que enojar, está con mucho enojo, tiene mucha que ira. soltar los enojos, tiene que soltar la ira. ¿Por qué? Porque esos enojos no la llevan a ningún lado, y es una lástima. Nadie, ninguno, pero en particular tampoco a ella, y es una lástima porque además tiene una carga extra. Cuando uno es responsable de un grupo tan grande de realidades, estás teniendo una carga evolutiva muy importante, karmática, y es una lástima porque puede llevar a conducir un montón de cosas a muy buen puerto, pero desde una frecuencia distinta, pero desde una realidad distinta, y esa realidad no la tiene o no tiene que permitir que se la sostengan desde ningún lugar, y menos ella misma desde adentro de ella. Tiene que sostener un proceso de cambio desde otro espacio, desde otro lugar. Si no, vamos a tener una aceleración de estos procesos o de manifestaciones de enfermedad cada vez más seguidas, con mayores complicaciones por parte de la salud presidencial. Es un muy buen punto, Gustavo, porque hay mucha gente que está eligiendo irse de este planeta. Exactamente. Y quiero decir algo muy pequeño, Dale. Esto ya termino, que me hagan por favor acordar en el próximo programa, es decir, el próximo lunes, ¿sí?, que hablemos de la ventana de oportunidad que tenemos para hacer el cambio de frecuencia. Sí. Tenemos que hacer un trabajito entre todos, ¿sí? Para cambiar y soltar a todos nuestros guías y a todos los seres que nos mantienen desde la dualidad para que nos poder vamos integrar a un lugar para poder integrar una situación mayor de unidad soltando la dualidad. Si queremos sostener la dualidad, pasa esto. Se manifiesta más en personas de mayores responsabilidades, como es este caso. Entonces, desde acá, humildemente, invitamos a que todos, inclusive la primera mandataria, haga ese proceso de clic, de cambio, porque la oportunidad la tenemos todos, todo el momento, todo el tiempo. Todos tenemos esta opción de elegir todo el tiempo el sostener un proceso de cambio interior que se va a reflejar en que aquellas ideas o elementos que sostenemos hacia el exterior
entren a precipitarse en forma armónica, y es importante cuando esto es llevado adelante por este tipo de personas con estas responsabilidades, porque interactúa de una forma más ordenada con todo lo que nos rodea y, por ejemplo, nos evitamos los problemitas que estamos teniendo hoy, que les comentamos antes, que tienen que ver con lo que sostenemos desde el inconsciente colectivo. Así que es importante. El proceso de cambio es inexorable e irreversible. Si no, por ejemplo, pregúntenle a los políticos españoles qué es lo que les está pasando desde en estos últimos... En todo el mundo, pero ahí tienen un ejemplo práctico de lo que puede pasar en todos lados. O generás el proceso de cambio y las cosas se ordenan aunque hayas metido la pata, o si seguís sosteniendo la historia, te van a pasar la factura de tu metida de pata y por las dudas alguna cosa más. Ya no sé cómo explicar esto. Esto es para el que está más arriba hasta para el que está más abajo. O entran en el proceso de cambio y se hace una especie de waiver, borrón y otra cosa, o la van a pasar en forma complicada. Bueno, de todas maneras, a pesar de esto, les aclaro una cosa. Todo este proceso es porque la Argentina se está perfilando en un lugar totalmente distinto y nuevo. Y este cambio de perfil de la Argentina invita a que aquellos que están en la política entren en el proceso de cambio. Si tienen ganas, mejor; si no tienen ganas, también va a pasar, o sea que se van a quedar al costado. Entonces, no es que desde un lugar puedo seguir sosteniendo ciertas cosas, sino que desde algún lugar me tengo que ayornar a ciertos procesos que están ocurriendo para poder colaborar en la transformación. Si no, quedo al costado del camino. Se llame como se llame, tenga el peso que tenga, en cualquier lugar, rincón del planeta. No se negocia arriba, Gustavo. La gente cree que puede negociar, pero no. No, y es una lástima cuando hay personas que seguramente tienen las mejores intenciones, y uno ve o entiende que puede haber cambios en un abrir y cerrar de ojos. Está llegando nuestros amigos. No, Miguel. nos olvidamos de avisar. Vienen las noticias, pero además viene Miguel y la música, así que los dejamos con ellos. Nosotros terminamos Planeta Loco, les decimos gracias como siempre. Muy buena semana para todos. Y nos vamos a ver la semana próxima. Adiós. Planeta Loco.